Vamos a introducirnos en el tema de hoy día. Y antes que nada vamos a orar. Por favor, incline su rostro. Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús queremos rogar tu bendición, Señor. Bendice nuestros corazones para oír, para enseñar, para orar, para poner atención a lo que tu palabra nos enseña. Padre, nosotros somos débiles y necios, pero tu palabra nos hace sabios. Y por ello, Señor, pedimos y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, Señor, para ser sabios y santos. Padre, te lo agradecemos todo siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a introducirnos de la siguiente manera. Todos aquí, y generalmente a lo largo de nuestra historia, en nuestra familia, en los colegios, en la radio, en la televisión, en internet, se habla de salvación, de Cristo, religión. Y a veces decimos, sí, puede ser, pero de ahí para afuera. La mayoría de las personas en el mundo están convencidos de que no son tan malos. ¿Cierto? Nosotros antes de llegar a Cristo decimos, no, yo no soy tan malo. Todos son buenas personas, a menos que sean como Cristo. O como algún asesino en serie, terrible. Pero además son todos buenas personas, ¿o no? Todos buenos. Y que todos iremos o irán al cielo. Porque al final, el Señor, como me dijo una vez un caballero, el Señor va a pesar todas las buenas obras en un lado y las malas obras en otro lado. Las buenas obras van a pesar más, así que voy a ir al cielo. Y yo después, cuando conocí a Cristo, pensé, dije, sí, en un lado va a poner nuestra obra, pero en otro lado va a estar Cristo. Y ahí siempre perdemos. Si Cristo no está en nosotros. Pero bueno, hasta pensamos que porque tenemos buenas intenciones, no, si el Señor sabe, si Dios sabe que yo no quería hacer eso, así que Él me va a perdonar y me va a llevar al cielo. Somos muy dados a pensar eso, no sé por qué, ¿no? ¿O no? No, si yo no tenía mala intención, el Señor sabe, así que yo estoy bien. ¿Y por qué religión? Muchas religiones lo dicen así. Otros han sido convencidos por algunas religiones, incluso anticristianas, que bautizándose basta para ir al cielo. Tú te mojas y te vas al cielo. No importa cómo vivas, cómo piensas, pégate la mojada y de ahí al cielo. Otros enseñan que haciendo obras de caridad para ganarse el cielo es más que suficiente. Eso es como comprarse el cielo. Yo hago esto y el Señor me tiene que dar, ahí voy escalando puestos en el cielo. Eso es lo que enseñan muchos. Otras religiones mezclan buenas obras con una peregrinación a algún lugar de culto de dicha religión. Por ejemplo, los musulmanes tienen que ir una vez en la vida una peregrinación a la Meca. Los hinduistas tienen que una vez en la vida ir a bañarse a ese río indecente que tienen allá en India, porque dice que ahí se limpian de toda la maldad. Entonces son obras y peregrinación. Todas las religiones, todas, postulan y enseñan un sistema de obras, ritos, peregrinaciones, ir a la misa, ir al culto, tener una Biblia en la casa para espantar los demonios, pero no la leen ni menos la obedecen. La gente siempre está más dispuesta a hacer sacrificios físicos. Gente que camina kilómetros de rodillas y quiere sangre y dice, esto me va a salvar, esto es para agradecerle al Señor. Pero nunca están dispuestos a ir a perdonar a la persona que lo ofende, ni pedir perdón a Dios, ni humillarse. No, prefieren esos sacrificios. Eso es carne. Carne en el sentido de dar sabor y color a la propia conciencia. Y pensamos que porque nos sentimos bien haciendo eso, Dios tiene que estar agradado. No es dicho. Dios es otra persona. Todas estas cosas que pueden parecer muy espirituales. Y además, estas cosas las dicen gente que son sacerdotes, gente que ha estudiado. Entonces uno dice, si ese sabe, entonces eso tiene que ser así.
pero son una manga mentirosa, porque a veces ni ellos se las creen. U otra, que no, es que hay muchos que creen en eso, 1 millón, entonces tiene que ser verdad. ¿Es así? No. Entonces, ¿cómo podemos calificarlas? Todas son falsas. Falsas, ¿por qué? No porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la religión hecha por el hombre no salva a nadie. No salva a nadie, salva la pura conciencia. Su conciencia queda tranquila, pero nada más. Eso no significa nada delante de Dios. Y aunque nos impresione, porque nosotros somos muy impresionables, vemos algo extraordinario, tiene que ser de Dios porque es extraordinario. No es así, a veces del diablo. O de los hombres, que también algunos fabrican cosas. Entonces, tenemos que tener claro una cosa, y aquí es donde voy a... La obra de salvación es una obra de Dios, por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y eso se llama el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que en Cristo hay salvación. Y este es el sermón que se titula Evangelio de Dios, Evangelio de salvación. Les voy a leer 1 Corintios 15, del 3 y el 4. Dice, esta carta la escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto alrededor del año 55-58 del primer siglo. Corinto es Grecia. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Comencemos por ahí. Cristo murió por nuestros pecados según lo que dicen las Escrituras. La palabra Cristo significa Mesías. Cristo es una transliteración del griego, que significa Mesías en hebreo. Y traducido sería el ungido. Cristo significa, Cristo de Dios significa el ungido de Dios. Y es un título, no es un nombre, es un título. El título del Cristo es Jesús. Y Jesús en hebreo significa Jehová salva. La pregunta es, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Y si murió por algunos pecados o murió por todos los pecados. Y si murió hace 2000 años atrás, ¿qué validez tiene su obra hoy? ¿Quién era Cristo? Hombre, Dios, semidios. Y si era hombre, ¿cómo puede ser Dios? Y si es Dios, ¿cómo puede ser hombre? Son todas preguntas que cuando nosotros empezamos a hacer esto, a conocer esto, y muchas veces en el mundo, nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos hablando de Dios. Dios no es un personaje un poquito más poderoso que un ser humano. Dios tiene una dimensión eterna. Y las respuestas no están en la intuición, en los sueños y en la filosofía humana. Porque hay gente que dice, vamos a ver qué dice este filósofo de Dios. ¿Qué dice este pensador, este sociólogo, este psicólogo, este opinólogo, porque ahora están de moda los opinólogos? O algún farandulero por ahí que opina de todo. Más escuchado que algunos académicos. No, porque todos los hombres tienen respuestas según su corazón, y su corazón, el corazón humano, como dice el Jeremías, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, sino que las respuestas están en las Escrituras. ¿Sabe lo que es la Escritura? La Biblia. Esa Biblia que dice usted, que ve por ahí, que los canutos, los católicos andan por ahí, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Ahí está lo que Dios ha querido revelar de sí mismo para los seres humanos. Ahí está lo que Dios hizo, hace y va a hacer. No hay otro lugar, no hay otro libro. Cristo tú. Entonces la primera respuesta, y la vamos a ir buscando.
Cristo tuvo que morir. ¿Sabe por qué tuvo que morir? Por nuestros pecados. ¿Hay pecadores aquí? Amén. Los pecadores. Amén, amén, los pecadores. ¿Por qué? Porque la raza humana está maldecida y condenada junto a toda la creación, hermano, y visitas y amigos. Y no la maldijo el diablo, la maldijo Dios. Dios maldijo su creación. ¿A causa de qué? De la desobediencia de Adán y Eva. Y vayamos a Génesis, porque si usted dice que es cristiano y no cree en Génesis, usted ya no es cristiano. Usted es un evolucionista. Y para creer la evolución hay que tener más fe que para creer la Biblia. Génesis 3, 7 al 21. Adán y Eva, Adán tenía una provisión del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás ningún fruto, porque el día que comieres, morirás. Esto implica que Adán y Eva fueron creados inmortales. ¿Inmortales qué significa? Algo que nace y no muere. Eterno, infinito, significa uno que no tiene principio ni fin. Entonces fueron creados inmortales. Y ellos desobedecieron, tentados por la serpiente. Detrás de la serpiente estaba él, el malo. Y dice, les leo, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, les dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Negó lo que Dios había dicho, eso es lo que hace siempre el diablo. Por ejemplo, cuando Dios dice, perdona a tu hermano, no, está mal Dios. Como si, mire todo lo que me hizo a mí, mire, yo no lo puedo perdonar. Ah, no, venganza, venganza, venganza. Bueno, eso es lo que dice la carne, eso es lo que dice el diablo. Justo, venganza. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva. Nos estamos perdiendo algo bueno. Dios nos prohibió comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Tengo que acercar el micrófono porque parece que no se escucha. Ya. Entonces, dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la promesa del Dios. Seréis como Dios. Hay ciertas religiones que dicen, tú tienes algo divino que debes emerger y tú serás el nuevo estado de conciencia. Esa es la religión del diablo. Hacer creer al hombre que es como Dios. Y Adán lleva a comprar. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando ya le pintaron el cuadro diferente, la fruta ya no era asquerosa, era linda, rica, sabrosa incluso. ¿Se acuerdan cuando usted le venden un producto y lo ve feo? Pero dice, mira, con esto tú vas a ser más linda. Vas a tener una fila de... ¡Oh, qué lindo el producto! Se fija que uno cambia cuando compramos, bueno, el diablo hizo lo mismo. Y les cambió el chip y encontraron linda, rica la fruta. Dice, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que conocieron? Conocieron, les dio vergüenza su desnudez. Es la primera cosa. Después, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Les dio miedo. Ya tenemos vergüenza, miedo, cosas que no conocían. ¿Qué más? Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, aquí hay una respuesta que siempre decimos nosotros. Miren,
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es nueva, ¿cierto? Cuando la esposa, mi marido, ¿qué? O el esposo, mi mujer, ¿qué? Ella tiene la culpa. Siempre le echamos la culpa a algo. El niño le echa la culpa al profesor. El joven al jefe. Y así todo el mundo le dice, nadie es responsable de nada. No, un poquito nomás, pero no era nada. Pero él sí. Por culpa de él yo estoy así. Esto comenzó ahí. Adán le echó la culpa a quién? A Dios. La mujer que tú me diste. Y después sigue, miren. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Ahí está, nadie no asume nada. La serpiente me engañó y comí. Fui tentado del diablo, me tentó y comí. ¿No? A mí tanto que me gusta eso, pero me tientan con eso. ¿Ha cambiado algo? ¿Se fijan? Después sigue, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto fue una maldición. Usted ve la serpiente que se arrastra, porque parece ser que en ese tiempo no era así. Y después dice, al que está detrás de la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La enemistad entre ti, es decir, la serpiente simboliza el diablo, y la mujer, entre tu simiente, los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? ¿Los satánicos? No, todo incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo gobierna a las personas a través del pecado y la muerte. Usted muere, todos mueren. ¿Somos todos pecadores? Todos pecadores. El diablo gobierna por medio del pecado y la muerte. Entonces dice, segundo, dice, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. No dice la simiente de tal varón. ¿Quién nace de mujer y no nace de hombre? Cristo. Exactamente. Él es la simiente de la mujer. Y ahí dice, esta te dirá en la cabeza, si la simiente de la mujer, Cristo te dirá en la cabeza, es un golpe mortal. Y tú le dirás en el calcañar, en los tobillos, más o menos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Hay dolor para el parto, ¿cierto? Amén. Ahí viene, ¿no? Y dice, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mujer siempre va a desear controlar a su marido y mandar. Pero el marido va a controlar a su mujer y va a ser pelea. El problema de los matrimonios que hay es por juicio, es un juicio. ¿Cómo se soluciona eso? En Cristo. Pues vamos a ver algo de eso. Y después dice, y aquí viene, y el hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición de la tierra, ¿qué significa? Significa una tierra hostil. Significa que hay plantas con espinas, plantas venenosas. Significa que hay animales agresivos. Significa que la naturaleza ya no es una naturaleza suave, abundante, que recoge los frutos. No, ahora tú vas a tener que cultivar. Si quieres cultivar algo, vas a tener que sacar piedras de la tierra, arar la tierra, esperar para poder sacar el pan. Es decir, vas a fatigar, porque hay una maldición sobre la creación, ¿no? Y después dice, todos los días de tu vida, o sea, trabajar, si eso se trata, es difícil trabajar, cuesta trabajar, ¿cierto? Aquí está el inicio. Dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás,
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Significa muerte. Porque fuimos hechos del polvo y del polvo al polvo vamos a volver. Bueno, esta es la maldición. Entró el pecado gobierna la vida de las personas, el diablo las gobierna a través del pecado y la muerte. Todo lo que muere hay una sola causa, el pecado que hay en él. Los animales, sí, está todo maldecido a causa del pecado. Las plantas, todo maldecido a causa del pecado. Esta es una tierra moribunda, hermano. Esta tierra no la salva la ecología. Esta tierra va a juicio, porque es una naturaleza contaminada de pecado. ¿Y cuál fue el causante? El hombre. ¿A quién se le dio la mayordomía? Dios dijo, gobierna la creación, al hombre. Y el hombre desobedeció a Dios y esto fue maldecido. Toda la raza humana que viene después de Adán y Eva nace maldecida. ¿Cuál es la señal de la maldición? Que morimos. La muerte. Nos parece tan natural, pero según Dios es una maldición. Les leo hasta el 21. El 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese, si todo fue creado inmortal, aquí hay, ¿con qué pieles vistió Dios a Adán y Eva? De animal. Entonces, los primeros muertos, ¿quiénes son? Dos animales inocentes para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Siglos después va a venir un cordero que quita el pecado del mundo. Y ese es Cristo. Aquí simboliza cómo se va a resolver el problema del pecado. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que es? Nada. Portarse mal, insultar a la profesora, decir garabato. Es eso. Pero es mucho más. El pecado es desobediencia, rebelión, desprecio, agresión, violación contra la ley de Dios, la indiferencia de Dios. También. Desprecio a la ley de Dios y a Dios mismo. Pregunta, ¿alguien ha mentido alguna vez en su vida? Amén. Amén. Mentiroso aquí. Ay, estamos en problemas aquí, ¿eh? ¿Alguien ha robado algo? Amén. Un lápiz, una hojita. Ay, pero este tiene tantas para que no sabe ni cuenta. ¿Cierto? No hecho, ¿cierto? Aquí estamos en problemas. ¿Alguien ha preferido adorar imágenes, encender vela a los muertos, hacer manda? Amén. Sí, amén. Se ha encomendado, que se yo no sé, alguna vez. Antes que buscar a Dios, ¿no? ¿Alguien ha pensado en hacerle mal a alguien? Amén. Es asesino, ¿eh? La Biblia dice que es asesino. ¿Alguien ha acudido a Dios cuando tiene problemas? Amén. Y después no se acuerda más de él? Amén. Somos ingratos, ¿eh? Sí. Ingratos. ¿Alguien ha deseado a una mujer que no sea su esposa? No hay nadie. Todos lloran. Dígalo mirando a su esposa. Siguen mintiendo, Marcelo. Adulterio. Amén. Esposa ha mirado a algún varón deseándolo. Adulterio. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Somos ladrones, mentirosos, idólatras, asesinos, adúlteros. Eso somos los seres humanos. Si por la ley de Dios nosotros tuviéramos que presentarnos hoy, el mundo presentarse ante Dios, todos condenados. ¿Has violado mi ley? No, pero era chiquitito lo que no es. Pero él no. ¿Mataste? No, no mataba a nadie, pero a uno lo quería matar, pero no lo hice. Pero tu alma está contaminada porque tú querías asesinar a una persona, hacerle mal a una persona. ¿Has murmurado contra alguien?
chisme, cagüín, pelambre. No, siempre digo la verdad. Y lo digo para ayudar a las personas. Diga. Entonces eso es pecado. Y por todas esas cosas, toda la raza humana y mucho más está condenada. Y le voy a leer algunos versículos que no son los versículos, no son palabras mías ni de algún pastor enojado con el mundo. Génesis 6:5, por favor. ¿Qué dice Génesis 6:5? Amén. ¿Ya? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué ven los hombres? Solo maquinan cosas malas. ¿Qué vino después de eso? El juicio. ¿Cómo se llamó el juicio? El diluvio universal. Pero después del diluvio no cambiaron muchas las cosas. No vamos a entrar en ese tema, pero Eclesiastés 7:20, miren lo que dice. Ciertamente, dice el autor de Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. ¿Ahí? Y nunca peque. Está malo el... Bueno, puede haber hombres justos, hombres buenos, pero dice, siempre va a cometer un pecado. Nadie está libre de pecado. Miren lo que dice Mateo 15, 18, 19. Y esto lo dice el Señor Jesús. Si alguien puede estar ahí, ¿me puede ayudar, por favor? Mateo 15, 18, 19. Amén. Ya. Pero lo que se sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del Dice el Señor corazón. Jesús. Para el término judío, corazón significa el interior, que no es solo sentimiento, es la razón. Razón y sentimiento. De ahí vienen, ¿qué cosas? Los malos deseos, la venganza, los adulterios, las estafas. Entonces maquinamos, ¿cierto? Nosotros tenemos muy buena imaginación para hacer mal. Mire, podríamos ser así, un engaño, un estafa, pero así, una inteligencia. ¿Se le ocurre algo para hacer el bien? No sé qué hacer, no sabía qué hacer. Qué bueno podría hacer. Nos cuesta. Pero para idear una idea así de hacerle mal a alguien, nos faltan. Y sobra. Y eso habla de qué? De que tenemos un corazón perverso. Porque de ahí, dice el Señor Jesús, viene el mal. No de afuera, no de la estructura social, no es culpa de los otros, no del gobierno, ni siquiera del gobierno, de acá adentro. Y Romanos 1, y este es un diagnóstico que lo voy a leer del 21 al 28, Romanos 1, 21 al 28. Es el diagnóstico que pareciera que fue escrito en este tiempo. Pero fue escrito en el año 59-60 más o menos, antes de ir a Roma, el apóstol Pablo. Dice, hablando de la raza humana en general, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres dicen que la ciencia es mucho más que la fe, o que la Biblia, no la ciencia. Y la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron tontos. Eso significa eso. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoración. Idolatría, quiero decir.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros a veces amamos y le creemos más a las cosas creadas que al Creador. Ponte ahí en la puerta de la casa una matita de ruda para las malas primas. ¿Ah? ¿Qué poder tiene? No. Mucha ruda envenena, ese es el poder que tiene. Para guatitas, nada más. Pero le atribuye un poder a cosas creadas. O un hombre, ahí viene, ese es el político que nos va a sacar. Cada uno nos hundió humano. Entonces tenemos esto de poner la fe en lo creado, en criaturas, en cosas. Y eso hace tonto al hombre, según Dios. Después dice, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre ha rechazado, la raza humana ha rechazado tanto a Dios, que Dios los ha dejado ¿en qué? Los ha dejado que sigan en su pecado. ¿Y saben cuál es la señal? Que Dios abandona gente a su pecado. Y aquí se lo dice en 25. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, les leo el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando dando culto a las criaturas. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando? De la homosexualidad. La homosexualidad es una señal de juicio. Dios abandonó este mundo a su pecado. No lo retiene más. ¿Para qué? Para que sean como los reos rematados, recondenados. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución? Hay una condena eterna, que es pecado, y segundo, tenemos una consecuencia de la homosexualidad. ¿Sabe cómo se llama? SIDA. ¿Por qué no salen las cifras sobre el SIDA? Salen muy en general. Porque todavía el 60% en el mundo de las causas del SIDA es la relación homosexual. Ahora, si esto lo publican en todos lados, ¿quién va a aprobar el matrimonio homosexual? Nadie. Porque parlamentario que vote eso ya no va a tener voto. Pero ¿qué ha hecho la ONU y todos los organismos de salud mundial? Así. Esto sucede ahora, pero esto fue escrito hace casi 2000 años. ¿Ha cambiado algo? No. Entonces, dice, le leo el último versículo, dice 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada significa mente condenada. Él ya no sujeta más su mente. Los deja ir en su propio mal hasta el final y con todas las consecuencias de esta vida y la vida eterna, por la condenación eterna. ¿Es el diagnóstico quién? ¿De quién? De Dios, hermano. Este no es el diagnóstico de un pastor furibundo contra el mundo, el pecado. Esto está escrito en la Biblia. A mucha gente no le gusta esto. Bueno, históricamente a mucha gente en el largo de la historia no le ha gustado. Pero sigue siendo la verdad. No porque a mí no me gusta, no es verdad. No, sigue siendo la verdad de Dios. Entonces, en Romanos 3, ahí mismo, 3, 10 al 18, seguimos con el diagnóstico de Dios. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Eso dice la Biblia. Más todavía, y esto no es para desanimar, cualquier cosa buena, está encendido, hermano, pero cualquier cosa buena que nosotros hagamos, miren lo que dice Dios. Isaías 64:6, por favor. Isaías 64:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Isaías 64:6. Amén. Ya. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es lo que son nuestras justicias? Cuando habla de nuestras justicias, son nuestras mejores obras. Para Dios son trapo de inmundicia. ¿Cuál es la solución? La solución, Dios maldijo, pero Dios dio la solución. Está en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 1. El encuentro del ángel con María, que le dice, vas a tener un hijo. Mira lo que le dice el ángel a María. Dice, entonces el ángel, le leo del 30 en adelante, Lucas 1, del 30 en adelante, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a su luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Jehová salva, la traducción. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, que significa Altísimo el Todopoderoso. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, otro nombre para decir de Israel. Para siempre su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. María estaba casada con José, pero en Israel, no sé si se hará todavía, cuando se hace el contrato matrimonial, el varón tiene que ir 6 meses o 1 año a construir su casa, antes de tomar a la esposa, hacer la fiesta y consumar el matrimonio. No sería malo adquirir esa costumbre, que se quiere casar, tome el acuerdo, pero antes de, tiene que ir a construir su casa primero, para llevar a su esposa. No sería malo, ¿cierto? Sí. Una ley. ¿Ah? Aquí empezamos por al revés. ¿Ah? Y a veces vamos a la casa de la mamá, del papá o de quien sea. Pero los judíos tenían esta buena costumbre. Sería bueno imitarla, ¿cierto? Entonces dice, le sigo leyendo. Y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Cristo, que nace de mujer, pero es concebido por el Espíritu Santo, que es Dios, nace santo. Es decir, nace hombre, pero sin pecado. La naturaleza de hombre la toma ¿de dónde? De la mujer. ¿Y la santidad de dónde? De Dios. Y por eso será llamado Hijo de Dios, es decir, que tiene naturaleza divina. Eso significa Hijo de Dios. Y si usted lee en su Biblia atentamente, cuando se habla de Cristo, Hijo de Dios, aparece siempre con mayúscula, para destacarlo. Esa es la solución. La simiente de la mujer. Cristo nace para morir. Mire lo que dice siempre ahí en Lucas 19. Vamos a leer estos versículos para que no digan que estoy inventando. Que le fue la ola al pastor.
19:7, se lo leo yo. Dice, Cristo en la casa de Zaqueo. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos a los judíos por cuenta de Roma. Los publicanos eran odiados porque además de trabajar para el imperio gentil, el imperio romano, eran ladrones. Porque le decían, bueno, tú dame, el gobernador romano decía, dame 5.000. Entonces iba el publicano, cobraba impuestos, cobraba 5.000, después seguía cobrando. Entonces todo lo demás de 5.000 lo ponen para adentro. Entonces eran ricos. Y Zaqueo era uno de esos. Zaqueo es el nombre, no es porque era saqueador. Dice 19:7. Y el Señor Jesús visita la casa de este publicano. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, Zaqueo se arrepintió de haber robado. Estaba haciendo restitución. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana. Toda la raza humana. Y él nace precisamente para rescatar a los pecadores. Siempre en Lucas 9:22. Esta declaración del Señor Jesús a sus discípulos. Y dice, es necesario que el Hijo del Hombre, ese otro título, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, entonces los judíos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Varias veces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo que morir, voy a resucitar al tercer día. Pero ellos no entendieron mucho de qué estaba hablando. Lucas 23:34. Dice, Señor Jesús en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién está pidiendo perdón? A sus asesinos, romanos y judíos. Padre, perdónalos porque ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Usted perdonaría a alguien que lo va a fusilar? ¿Y que está por ponerle un tiro ahí en el corazón? No. Jesús perdonó a sus asesinos. Si Jesús perdonó a sus asesinos, ¿piensa que a usted no lo puede perdonar? ¿Qué es eso? Romanos 5, 6, 8, por favor, que alguien puede estar ahí. Amén. Ya. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por pecadores, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era una manga delincuente toda la raza humana, que le escupe la mano a Dios todos los días. Y Cristo murió por nosotros. Cristo no se paró ahí a preguntar, ¿hay alguien bueno por el cual yo pueda morir? No había ninguno. Y en Juan 3:16 dice, lo conocemos todos, ¿cierto? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios hacia Dios. Cristo representa la expresión más grandiosa del amor de Dios por la raza humana y su creación, para que todo aquel que él cree en Cristo sea salvo ¿de qué? De la condenación eterna. La condenación eterna, ¿sabe cómo se llama? Infierno o muerte eterna, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, dice el Señor Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Eternamente pudriéndose con dolor. Y eso no lo digo yo, no, está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús lo dice. Entonces, leamos el 17 de Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado, no necesita condenarlo. El mundo está condenado. Por eso vino Cristo. Y el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa único en su género. Cristo es Dios por 100% y hombre 100%. Y antes de él no hubo nadie como él, y después de él no habrá nadie como él. Es uno en su género. Y el que ha creído en él es salvo. El que no ha creído ya está condenado. Porque la salvación es solo por la fe en Cristo. La fe, ¿qué significa? Creer, ¿qué significa? Significa confianza. Confiar su vida a Cristo. La palabra creer en griego es pistis. Y pistis tiene dos sinónimos. Uno es confianza y el otro es fidelidad. Cuando somos fieles a Cristo, nos entregamos a Cristo, porque confiamos en Cristo, somos salvos. Juan 3:36, si alguien puede estar ahí, por favor. Amén. ¿Ya? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es muy sencillo. Es por la fe en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no tiene nada de valor para darle a Dios. Es Dios por medio de Cristo buscando al hombre. No es el hombre haciendo algo para que Dios nos salve. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. ¿Qué tiene que hacer? Creer, confiar. Nada más. No se le pide plata, porque el que pide plata es ladrón. No se le pide que haga una obra, porque es mentiroso. No se le pide que sea bueno, porque eso es imposible. Se le pide que usted ponga su vida, su corazón, su mente, sus sentimientos, su voluntad en Cristo. Conocer a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10. Entonces no hay la frase del Señor, el llamado al Señor Jesús, está en Marcos 1:15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado. El tiempo es ahora. Recuerda una cosa. Nosotros, a causa del pecado, tenemos una compañera muy fiel, se llama muerte. Y la muerte se puede hacer presente en cualquier momento. Así que no diga más adelante, cuando esté mejor, cuando esté, sea bueno, no se engañe. Si usted cree, ahora es el tiempo. Si usted no cree, medite. La vida es corta y la eternidad es eterna.
No tenemos idea de dimensión de eso, porque somos seres muy limitados, aunque nos creemos una gran cosa. Entonces, la salvación del pecado, de la muerte eterna y del infierno, es un regalo de Dios, hermano. Visita, es un regalo de Dios. Se llama gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Significa que es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Y accedemos a esa salvación por fe, por creer, por confiar, por conocer al Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús muere, paga mi pecado, su pecado, nuestros pecados en la cruz. Él nace santo y muere santo, pero muere como hombre. Y en esa cruz Él vence al pecado y la muerte. ¿Cuál es la señal de que Él venció? La resurrección. La tumba está vacía. No tenemos una tumba para ir a visitar donde están los huesitos o el polvo ya del Señor Jesús. No, ese es un culto pagano. El Señor Jesús resucitó. Significa que el pecado no podía retenerlo, porque Él no tenía pecado. Y segundo, venció a la muerte. Y cuando nosotros estamos en Cristo y Cristo está en mí, yo estoy peleando contra el pecado y después de muerto yo venceré la muerte. Tengo vida eterna. Porque Él resucitó para siempre. Concluyendo, leo Romanos 3, 22. La justicia de Dios, una palabra, cuando habla de la justicia de Dios, está hablando de la justeza que Dios da. Justicia es sinónimo de rectitud moral o de santidad. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, significa declarados justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es. Mucha gente, no, es muy fácil, yo creo. No. Tú tienes que poner tu corazón en Cristo y confiar tu vida. Eso es. Porque el pago ya está hecho. El pago lo hizo en la cruz. Porque para eso Él fue enviado. Hechos 4, 11, 12. Y aquí vamos a ir concluyendo. Hechos 4, 11, 12. ¿Qué dice? Amén. Ya. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro. No ponga la Virgen María, no ponga a los santos, no ponga el profeta, el apóstol, tanto y tanto. No. ¿Y eso quién lo dijo? El apóstol Pedro. Por último, mire, escuchen, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay luz que vamos a ver ahí y vamos a ver empezar la sombra. No, no. Esta vida está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Si hiciste bien, bien. Si hiciste mal, ¿cuál es el bien? Haber creído y confiado su vida a Cristo. ¿El mal cuál es? Haber rechazado a Cristo, haber rechazado el amor, la misericordia de Dios para perdón de pecado. Entonces paga de persona tus pecados. Y eso es muerte eterna. Cuando una persona ha creído en Cristo, en esa forma, que es el Evangelio, se tiene que bautizar.
Porque la salvación es por fe, no por bautismo. No por bautismo, no funciona bien. ¿Ya? No es por bautismo. Es por fe en Cristo. Entonces las personas que se van a bautizar aquí son personas que han confiado en Cristo, creen en Cristo, buscan a Cristo. Es Cristo su Señor y su Salvador. No es la Virgen María, no es el Papa, no es el pastor de turno, no es el apóstol, no es el arcángel Miguel, no es nada de eso. Es solo Cristo. Porque fue el único que murió en una cruz como esta, más grande, ¿sí?, para pagar ahí el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo que, sobre todo a los hermanos y a las visitas, hacer un llamado y decir, mire, usted quiere conocer a Cristo, quiere salvarse, es la peor oferta. De todo el mundo, nadie quiere ir al infierno. ¿No? Pero sin Cristo están yendo todos al infierno. Y que no se preocupe. ¿No? El ticket para la salvación es Cristo en el corazón. Entonces yo le digo a los invitados, mediten estas cosas. Mediten su vida. Porque mucha gente dice, no, yo acepto a Cristo como para mejor. No. Si usted no reconoce pecado, no va a necesitar a Cristo. El que no está enfermo no va a ir al médico. Pero si yo digo, sí, yo soy malo, yo soy pecador, yo tengo estos defectos, ya no son defectos, son pecados a los ojos de Dios. ¿Ah? Yo quiero salvarme, quiero salir de eso. Mire aquí. Mire aquí. Yo lo que les he dicho son apenas unos pocos versículos de lo que la Biblia dice del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, ¿no?, para salvación de los pecadores, por fe. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? Decir, yo quiero conocer a Cristo. Si alguien quiere hacerlo, incline su rostro. Todos inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y si alguien quiere que levante la mano, no me diga a mí, no me diga yo, no lo va a hacer pasar para adelante. Levante su mano nomás. Si alguien dice, yo quiero conocer a este Cristo. Yo quiero saber quién es Cristo. Yo quiero sentir esa liberación de estas cosas que tengo aquí adentro, que yo sé que son malas. ¿Hay alguien así? ¿No hay nadie? Bien. Hermanos, creyentes, el Evangelio debe ser su vida. El Evangelio debe ser recordado todos los días. ¿Por qué fuimos salvos? No fuimos salvos porque éramos buenos, no. Fuimos salvos por la misericordia de Dios. Por una obra que hizo Dios, Cristo Jesús. Y eso debe ser nuestro recuerdo. Y cuando vamos a Cristo, decimos, gracias Señor por quien salvar por esta obra de Cristo que murió y resucitó. Esa es nuestra alabanza de sacrificio. Como dice la Biblia, alabanza de sacrificio es alabar a Dios por la salvación en Cristo Jesús y honrar a Cristo obedeciendo. Siempre tenemos que tener presente el Evangelio. Esa es nuestra Pascua. Pascua significa salida. Nuestra salida del pecado es Cristo. ¿Amén? Amén. Bien, hermano. ¿Vamos a orar?